Así entonces, Mateo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, como vemos, esta es la conclusión de la confesión de Pedro, ¿verdad? En los primeros versículos de Mateo 16, del 13 en adelante, vemos que el Señor toma a sus discípulos para hacerles una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces ellos empiezan a dar algunas de las respuestas que han escuchado de los labios de otras personas. Bueno, que eres quizás Jeremías o Elías o alguno de los profetas. Vimos que en el caso de Elías, recordábamos a este Herodes, ¿verdad? Que pensó que Juan el Bautista había resucitado después de que lo había decapitado, ¿verdad? Entonces vemos que en efecto algunos creían que Jesús era una especie de reencarnación o reaparición, mejor dicho, ¿verdad? Porque no hablamos de reencarnación en el entendimiento judío, de una reaparición de Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos. Sin embargo, el Señor luego hace una pregunta que es personal. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús? Una pregunta trascendental que cada uno de nosotros debería saber responder, en la cual vimos nosotros que no importa el tener un buen concepto de Jesús, pero que se quede corto con lo que Él espera como la respuesta apropiada. Por eso les decía que es inconsistente que aquellos que pretendan decir que Jesús fue un gran hombre de buenas enseñanzas, pero que da igual si fue el Hijo de Dios, que da igual si resucitó, nosotros estamos comprometiendo la doctrina bíblica. Estamos comprometiendo el cristianismo mismo. Yo no puedo tener a un hombre que por un lado dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo, y que dijo que iba a resucitar, y que diga que no importa si no resucitó. Pero qué bonito lo otro que dijo. No, lo que el Señor dijo está ligado a su carácter. Yo no puedo simplemente tomar aquellas partes de la enseñanza de Jesús que sí me gustaron, porque si no, como les decía, estaríamos ante un hombre que hizo afirmaciones de gran peso, y que entonces, si no se cumplieron algunas de ellas, lo que estamos diciendo básicamente es que estamos bien con seguir a un mentiroso, que dijo algunas cosas verdaderas o de gran valor, pero no. Jesús hace la pregunta. Pedro vemos que aquí responde como en otras ocasiones pasa, ¿verdad? En nombre del resto del grupo, y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta apropiada. Como les decía también, vemos que la pregunta del versículo 13, ¿cuál fue? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y en la respuesta de Pedro, ¿qué es lo que enfatiza él? Que él es el Hijo de Dios. Vemos que en esta breve porción ambas respuestas son trascendentales. Vemos que en ambos casos la palabra hijo está con H mayúscula. ¿Por qué? Porque los traductores de la Biblia entienden, este no es cualquier hijo del hombre. El Señor simplemente no está diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo, nacido de otro hombre? No, el Hijo del Hombre. Esa figura divina y esa figura humana que el Antiguo Testamento prometía, uno que iba a venir a libertar al pueblo, y que era reconocido como uno como nosotros, era semejante, era un hijo de hombre, pero era más que un hombre, es divino. Entonces vemos aquí la importancia de reconocer que en Jesús hay dos naturalezas, pero hablamos de una persona. Es verdadero Dios y es verdadero hombre. Menos que eso, nosotros no tendríamos entonces al Jesús de las Escrituras. Vemos que Jesús, eso lo está diciendo, ¿verdad? Un pequeño resumen para la parte ahora a la que nos vamos a adentrar. Vemos entonces que en el versículo 17, ahora es el Señor que le dice a Pedro que esta respuesta correcta fue porque Pedro era muy capaz. No. Fue porque así se le reveló. Entonces llegamos a la conclusión que ninguno de nosotros llega al verdadero conocimiento de Dios, al verdadero conocimiento de Cristo, por medios propios. Siempre es revelado, siempre es dado.
En otra parte de Mateo ya estudiamos cuando Jesús daba, de hecho, gracias, ¿verdad?, al Padre, diciendo que te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Es que es Dios quien revela. Repasemos rápidamente esa porción. Mateo 11, 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué declaración más fuerte? Porque luego en Juan 17:3 también tenemos esta aseveración de parte de Cristo, que la vida eterna es que te conozcan a ti, al Padre se está refiriendo, y a tu Hijo a quien tú enviaste. Y ahora el Hijo dice que para conocer al Padre, Él tiene que revelarlo. O sea, es la prerrogativa del Hijo decir a quién le revela el Padre. Entonces, quiere decir, tengo que conocer al Hijo. Pero el Hijo dice que nadie conoce al Hijo sino aquel al que el Padre también así se lo da. Porque también en otras partes lo hacen muy claro, ¿verdad? En Juan capítulo 6, el Señor dice que ninguno va a Él si el Padre que le envió no le trajere. Quienes han escuchado quizás alguna meditación al respecto, han estudiado el pasaje, sabrán que muchos enfatizan que ese trajere no es simplemente un como tomar del brazo, ¿verdad? Venga aquí para que conozca. Está hablando de una acción violenta, de arrastrar. Así es el Padre entonces con uno. Lo lleva a uno al Hijo, en el sentido más fuerte de la palabra. Y el Hijo, entonces lo lleva a uno al Padre. Es así. No se puede conocer por carne ni por sangre, sino por el Padre que está en los cielos. No quiere decir que la persona en su mente carnal no pueda llegar a dar una respuesta afirmativa a ciertas verdades de la Biblia. Hay muchas personas que sabemos que sus vidas no reflejan que hayan creído en el Señor y sin embargo pueden decir cosas ortodoxamente, ¿verdad? Sí, yo creo que Dios es uno, sí, yo creo que Jesús resucitó, yo creo que soy pecador, y todas esas afirmaciones pueden estar bien, pero el conocimiento salvífico, ese es el punto de la respuesta del Señor, es algo dado. Entonces, si usted puede decir que ha conocido a Dios por medio del Hijo, entonces lo que uno tiene que reconocer, esto ha sido por pura gracia divina, porque yo no tenía en mí mismo ningún mérito ni ninguna virtud, pero así le agradó al Padre. ¿Por qué a mí? Pero lo que empieza a partir del versículo 18 es igualmente sorprendente, y si ha estado sujeto a malas interpretaciones, bueno. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es esta roca? Esa, podemos decir, es la gran pregunta. Inicio por lo que fue quizás la explicación que yo por muchos años escuché, que usualmente era como entendía el pasaje. Algunos dicen, el Señor le está diciendo aquí a Pedro, yo te digo, tú eres Pedro, una piedrita pequeña, pero yo, Jesús, soy la roca. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Sin embargo, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de alguna vez debatir este pasaje con un católico. Si el católico se ha tomado su tiempo para entender un poco, ¿verdad?, por qué tienen lo que tienen, algunos le dirán, sí, pero lo que pasa es que esa es una mala traducción en el griego. Jesús habló arameo. Y en arameo, él usó la misma palabra, porque no hay distinción. Jesús no estaba diciéndole a Pedro que era una piedra pequeñita y que Jesús era la roca grande, sino que le dijo, tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ellos abogan de que sí, que hubo una versión de Mateo en arameo, lo cual eso sí ya no hay que ver. Pero en griego quedó esta traducción. Entonces, ¿por qué está esta diferencia? Porque es que vemos este juego de palabras, y es esta realmente entonces la explicación que acabo de darles, de que Jesús hizo este juego y que le daba a entender a Pedro que él era una piedra menor y que la verdadera roca era el Señor Jesucristo.
Como veremos claramente, el Señor no le está diciendo a Pedro que Él es el fundamento de la iglesia. Eso jamás puede ser la interpretación del pasaje. Pero tiene algo que ver con Pedro y la declaración que dijo, definitivamente. Eso no lo podemos nosotros evitar a la luz de la lectura sencilla del pasaje. Lo que pasa, como también algunos hermanos exponiendo el pasaje afirman, ha sucedido que ha sido tanta, ¿verdad?, el daño que vemos por lo que la Iglesia Católica hizo a la luz de este pasaje, que se ha buscado todo otro tipo de explicación que trate de reducir la figura de Pedro. Pero como vamos a ver al estudiar el testimonio de las Escrituras, no hay que forzar mucho el pasaje para entender de que en efecto, por más que el Señor estuviera afirmando algo respecto a Pedro y sobre su declaración, es el entendimiento apostólico y de Pedro mismo que el Señor aquí no le estaba dando ninguna preeminencia a Pedro ni ninguna autoridad particular. Quizás nosotros, ¿verdad?, hemos visto también esta figura por varias partes, ¿verdad?, cuando más adelante se habla de las llaves del cielo para Pedro. ¿Y qué es lo que a veces cuentan esos chistes mundanos, ¿verdad?, y otras figuras que a veces le dicen a uno que alguien llega al cielo y que está Pedro ahí esperándolo con unas llavecitas, ¿verdad? O sea, como vemos, completamente distorsionado de lo que el Señor está diciendo acá. Por eso les digo, este pasaje es importantísimo, pero a la vez hay demasiadas imágenes erróneas que tenemos en nuestra mente y muchas malas interpretaciones que hay que corregir. Por el otro lado, entonces, como les decía, la Iglesia Católica toma el pasaje para afirmar que Pedro es la roca, que aquí el Señor está estableciendo el papado y que por lo tanto, a partir de ahí, a partir de Pedro, se estableció una línea ininterrumpida de papas sobre los cuales esa autoridad apostólica ha reposado. Esa afirmación es obviamente una gran falsedad. Primero, como vamos a ver, porque Pedro no reclama para sí jamás esa autoridad, ni los demás apóstoles jamás reconocieron en Pedro una autoridad por encima de la de ellos, sí una figura que sobresalía, de eso no se puede negar, como también vamos a ver, pero no un establecimiento de tal papado, y mucho menos de una línea ininterrumpida. Cuando se estudia la historia de la iglesia, se ve que, en definitiva, hubo muchas iglesias que podían reclamar para sí el haber sido establecidas por un apóstol de los 12. Entonces, ¿por qué particularmente tenía que ser la iglesia que reclamara esa autoridad por parte de Pedro? Bueno, nosotros podemos ver el punto en el hecho de que Roma, siendo la capital, como a veces suele pasar, también las capitales y las ciudades más importantes llegan a acaparar también más poder. Y así, aunque existían más iglesias en otras partes, poco a poco esas figuras de obispado y de arzobispos que empezaron a surgir llegan a distorsionar la sucesión apostólica para decir que aunque podían haber otras iglesias que reclamaran un origen apostólico, la más importante era la de Roma. Pero la sucesión apostólica originalmente no significaba de que alguien pudiera decir, mi iglesia fue fundada por un apóstol. Esa sucesión apostólica, en su uso original, lo que daba a entender era que la iglesia podía dar fe de que lo que estaban enseñando era conforme a lo que los apóstoles habían enseñado. Pero de nuevo, podemos entender, y viendo nuestra propia naturaleza, cómo alguien, ¿verdad?, podía pronto tomar como motivo el hecho de que, bueno, sí, ustedes también tienen la enseñanza apostólica, pero la mía fue fundada por Pedro, ¿verdad? Entonces, cosas así. Estoy obviamente matizando un poco y dramatizando. El punto es que la iglesia en Roma tampoco existe ninguna evidencia fidedigna que nos pueda decir que la iglesia en Roma fue fundada por Pedro o por Pablo. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ¿qué es lo que ya se entiende? Que ya había una iglesia ahí. Y esa iglesia no reclama para sí misma ningún origen siendo establecida por Pedro. Entonces, como vemos, por varias partes es sumamente cuestionable ese uso que la Iglesia Católica da. Y bueno, y para rematar, simplemente
Es mentira que ha habido también una línea ininterrumpida, porque si alguno saca un tiempito para leer, también podrá leer de lo que se conoce como la cautividad babilónica de la iglesia y de esas controversias con Aviñón. El punto es que hubo momentos en que llegó a haber hasta 3 papas. Entonces, ¿cuál papa era? Fue algo que tuvieron que determinar. Entonces, eso como para ver de que no podemos nosotros, obviamente, jamás ceder a que esta es la interpretación de este pasaje. Ahora bien, habiendo dicho esto, ¿cómo podemos entonces nosotros entender aquí la afirmación? Personalmente, obviamente, nosotros vamos a reconocer este pasaje como que estas fueron palabras dichas por el Señor Jesucristo. Es decir, no es ninguna salida decir como que este pasaje fue luego agregado por alguien con ese interés de darle alguna preeminencia a Pedro. No, para nada. Esto lo dijo el Señor. En segundo lugar, el tema del arameo, como hay poco conocimiento de cómo pudo haber sido dicho esto en arameo, digamos que aún se concebiera que se usó la misma palabra. El asunto es que en griego sí tenemos esta distinción de que Pedro, ¿verdad?, es masculino, y luego tenemos la palabra Petra, ¿verdad?, para referirse a la roca en femenino. Pero saben, digamos que en griego tampoco se diera gran importancia al uso de la palabra, simplemente sinónimos, y que aquí pudiera significar lo mismo, ¿verdad?, una gran piedra. Si reconocemos eso, entonces, ¿qué es lo que está diciéndole el Señor a Pedro cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Vamos a 2 pasajes inicialmente. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2:20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos entonces aquí que la figura de un edificio se emplea, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. Cristo es el fundamento principal. Usted pone ese cimiento. Jesucristo dice aquí que es la principal piedra del ángulo. Y ahora sí, sobre la piedra que es Jesucristo, viene otro fundamento que es el apostólico. Ahora, vemos que entonces Jesucristo es quien sostiene todo el edificio. Y sobre él entonces, ahora tenemos otro fundamento, que es el apostólico. Aquí algunos entonces pueden entender, sí, pero no es que la iglesia esté fundada sobre personas, la única persona es Jesucristo. Yo puedo entender la intención que puede haber detrás de la afirmación al decir es que la iglesia no puede estar fundada sobre hombres débiles, pero es que no estamos hablando de la fundación en sí misma de la iglesia. De nuevo, quien la sostiene, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Pero la imagen del edificio es apropiada porque lo que Jesucristo va poniendo son otras piedras para ir edificando esa iglesia. El edificio se sostiene no por virtud de las personas, sino por virtud del fundamento. Y todas estas piedras vivas reconocen a Jesucristo como esa piedra principal del ángulo y lo reconocen como lo que Él es, como el Hijo del Dios viviente. Es decir, estas piedras no son simplemente personas que se van agregando por agregarse. Las verdaderas piedras de la Iglesia Universal son aquellos que han creído verdaderamente en Jesucristo, es decir, que profesan esa misma fe, esa fe católica, en el verdadero uso de la palabra, esa fe universal. Para que veamos que no estamos nosotros yendo como muy extraño en lo que quiero darles a entender con el pasaje, ¿qué escribe Pedro? Vamos a 1 de Pedro capítulo 2. Si Pedro entendió que Jesús cuando le dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, si Pedro entendió que Él era el fundamento, deberíamos esperar nosotros algo así. Pero no, lo que vamos a ver es que Pedro entendió que cuando Él le dijo que Él era
que Jesús iba a edificar su iglesia sobre la roca, es que él era una piedra más en el edificio. Vean lo que dice 1 Pedro 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Ven la correspondencia. Hay una gran piedra viva que es Jesucristo. Es la principal. Pero él está hablando luego a las personas. A estos creyentes que nosotros también somos piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Quién dice Pedro que es la piedra principal? Jesucristo. Pedro, vemos, no está reclamando para sí mismo ningún lugar de privilegio, de predilección en este edificio. Y dice, nosotros simplemente somos piedras vivas que estamos siendo edificados sobre la gran piedra viva, la principal piedra del ángulo, Jesucristo. ¿Tuvo Pedro un papel prominente? Claro, como vamos a ver. Pero también podemos ver que en Pedro la Escritura también nos llega a revelar debilidades en este hombre. Aún después de que el Señor le restauró y le dio la comisión de ¿qué? De apacentar las ovejas, ¿verdad? ¿Cuál es el incidente más conocido? Obviamente cuando Pablo reprendió a Pedro, porque él no estaba siendo consistente. Si el Señor le había dado la comisión, ¿verdad?, de predicar el Evangelio y de ser un instrumento para reunir a ese pueblo del Señor, Pedro luego no se estaba comportando conforme a la verdad del Evangelio, y Pablo le llamó la atención duramente. Entonces vemos que ciertamente cuando uno analiza de nuevo toda la doctrina católica, ¿qué es lo que ellos también afirman respecto al Papa? Que esta es una figura que no se equivoca, es infalible. Bueno, pero eso no lo vemos en la vida de Pedro. Él reconoce su propia debilidad. Él luego va a reconocer que incluso hay algunas cosas que Pablo escribe que son difíciles de entender. Pedro. Y más claro para mí está también hacia el final de esta misma carta, 1 de Pedro capítulo 5. Dice así, versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ruego a los ancianos como cabeza de la iglesia. Ruego a los ancianos como el Papa que ha sido puesto encima de ustedes, ¿no? Ruego a los ancianos, y yo también anciano juntamente con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y que dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Solo hay uno, Pedro lo tiene muy claro. Solo hay uno que es el príncipe de los pastores. Yo soy simplemente un anciano juntamente con los demás. Este es un hombre humilde. De nuevo, lo que sea que haya dicho el Señor Jesucristo en Mateo 16, jamás le dio a Pedro una posición tal de la que luego él utilizara para ponerse por encima de los demás en la iglesia del Señor. Muy bien. Entonces, definitivamente, la iglesia está edificada sobre Jesucristo y sobre esa enseñanza apostólica que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero a la vez Jesucristo edifica su iglesia precisamente utilizando a los que creen en Él como piedras vivas en el edificio. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo.
Él llama a los suyos y los va agregando a ese edificio. Pero para ese fin, precisamente utiliza a estas piedras vivas para que testifiquen a otros. Los que han creído hablan a otros para que crean. Y eso es entonces ese sentido que vemos en el versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Uy, atar y desatar, ¿verdad? Que en estos tiempos se utiliza, ¿verdad? También de formas descabelladas. ¿Qué está diciendo el Señor entonces en esta parte? ¿Qué son estas llaves que le está dando a Pedro en representación de los 12? De hecho, en su providencia, el pastor Eric repasó esta pregunta del Catecismo de Heidelberg el domingo. ¿Quién la recuerda? ¿Qué son las llaves? ¿El Evangelio? ¿Y? La predicación del Evangelio y la disciplina de la iglesia. Sí, ese. Entonces, ya el pastor Eric me dio trabajo. Esas son las llaves. Por un lado, los del Señor. Antes de entrar a esa parte. O sea, ¿qué no es esto? Claramente, el Señor no le está diciendo a Pedro que Él es el que tiene la facultad de decir quién entra y quién no entra al reino de los cielos. No es eso. Claramente no le está dando a Pedro ni a los apóstoles la potestad de perdonar pecados. Hay unas palabras similares que el Señor expone en Juan capítulo 20, cuando Él aparece a los discípulos y les sopla, aludiendo al evento que luego vendrá del Espíritu Santo, que les dice: recibid el Espíritu, a quienes remitiere los pecados les son remitidos. Si alguien quiere el audio de eso, ya lo estudiamos en el otro grupo de estudio, ya pasamos por ahí en el Evangelio de Juan. Claramente el Señor no está diciéndole a los apóstoles que ellos tienen la facultad de perdonar pecados, porque ustedes recuerdan cuál fue la afirmación de los fariseos que escucharon a Jesucristo cuando le dijo al paralítico que sus pecados eran perdonados. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Solo Dios puede perdonar pecados. Y esa afirmación era correcta. Lo que no estaban admitiendo era que Jesús era Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces los apóstoles no tenían esa nueva potestad ahora. Pero en un sentido nosotros, y vean que estoy ya incluyéndonos a nosotros, e inicialmente los apóstoles, abrimos y cerramos las llaves. Abrimos y cerramos, sí, usando las llaves del reino, cuando predicamos el Evangelio. ¿Cómo? Cuando usted comparte el Evangelio con otra persona y esa persona lo cree, ¿qué pasa con esa persona? Ahora es parte del reino de los cielos. Y cuando usted comparte el Evangelio y alguien lo rechaza, ¿qué está pasando? La puerta está cerrada. No puede entrar. Soy yo que le estoy diciendo, usted no es nadie para entrar en el reino de los cielos. No, es la obra del Señor, utilizando la palabra. Por eso es que la respuesta del catecismo es muy, muy, muy apropiada. La predicación del Evangelio son las llaves. Quien cree, entra. Quien rechaza, es condenado y no entra. Y lo mismo con la disciplina. ¿Qué pasa con la disciplina eclesiástica? Quien recibe la disciplina del Señor y se arrepiente, permanece en el cuerpo local. Quien no se arrepiente y persiste en su pecado, el Señor dice: téngalo por gentil y por publicano. Y aquí entonces lo que dice este atar y desatar, que es una forma de decir de prohibir y permitir, es que lo que la iglesia determina en estos casos, esa es la voluntad del Señor. Por eso es que la disciplina debemos verla con ese temor de lo serio que representa cuando un caso es presentado finalmente a la iglesia. Porque esa persona está en el último paso para que la iglesia, el Señor hable a través de su iglesia y diga: ¿es uno de los míos o no es uno de los míos? Una exclusión es muy severa. Estoy diciendo que alguien excluido no vaya a ser salvo. El Señor quizás más adelante y utilice esa misma disciplina para que la persona vea si yo no era creyente. Pero el punto es que al salir del cuidado de la iglesia ya uno no sabe. Mientras haya arrepentimiento,
está la confirmación, ese es del Señor. Ese es el atar y desatar. No es claramente estar reclamando bendiciones, pisando tierras o haciendo otras cosas. Atar y desatar es esta gran autoridad que el Señor dio a su iglesia para que por medio de la predicación de la palabra y la disciplina, los que son del Señor entren al redil y los que no, la puerta les sea cerrada. Las implicaciones son mucho más profundas. Sin duda Pedro fue una figura que el Señor utilizó. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos predicar en Pentecostés, 3,000 personas son convertidas. Aquí vemos al Señor utilizando a Pedro para que 3,000 personas entren al reino de los cielos. Luego, más adelante, más de 2,000. Luego lo vemos siendo el testigo del evento definitivo que dice, los gentiles también son parte del pueblo del Señor, cuando la casa de Cornelio es salvada. Y recuerdan, ¿verdad? Como muchos llegan sobre Pedro, ¿qué hacía usted en la casa de un gentil? Si el Señor les dio el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para estorbar el Espíritu del Señor? Ninguno. Vemos entonces la puerta siendo abierta para los gentiles, para nosotros. Vemos a Pedro defendiendo eso a capa y espada cuando él luego dice que por la fe tanto ellos como nosotros somos salvos, en Hechos capítulo 15. No, sin duda el Señor lo utilizó. Como vemos, luego él también fue inconsistente, a pesar de ver con sus propios ojos de cómo el Señor recibió a los gentiles, luego se quiso apartar. No dejó de ser un hombre débil, pero sin duda un hombre utilizado por el Espíritu del Señor. Y así sigue siendo la iglesia del Señor, compuesta por santos débiles, frágiles. Pero ¿qué promesa nos da aquí Cristo? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay quienes señalan que esta ubicación particular en la que Jesús se encuentra entre Cesarea, aquí como al pie del monte Hermón y esta región de Basán, en mucha literatura, no solamente judía, asociaban esa zona como un lugar donde estaban precisamente las puertas del Hades, del lugar de los muertos. Entonces, es más que intencional la ubicación en la que el Señor Jesús está pronunciando estas palabras, porque ellos podían entender, sí está la zona que tradicionalmente asocian como el lugar de la entrada, el lugar de los muertos. Pero el Señor, ¿qué está diciendo? La iglesia prevalecerá. La muerte ha sido derrotada, el pecado ha sido derrotado, nada detendrá el avance de la iglesia. Entonces esa es la garantía que tenemos. ¿Significa esto que no debemos preocuparnos por la pureza doctrinal? Claro que no, debemos preocuparnos por la pureza doctrinal. ¿Significa esto que no debemos preocuparnos por la disciplina bíblica? Todo lo contrario, precisamente más bien está implicada aquí la disciplina bíblica. ¿Por qué? Porque la volveremos a ver ahora cuando lleguemos a Mateo 18, Dios mediante, que el Señor dirá de nuevo también lo que aten o lo que desaten. Hablando en el contexto de la disciplina. Entonces ciertamente importa. ¿Y debemos nosotros predicar el Evangelio? Claro que sí. Porque estas son las verdaderas llaves para que el edificio del Señor siga siendo edificado, para que Él siga poniendo las piedras vivas, para que la iglesia siga creciendo y creciendo y creciendo. Si nosotros esto lo creemos y si nosotros reconocemos que eso fue lo mismo que pasó en nuestra vida, que yo estaba ahí errante, muerto en mis delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, pero el Señor vino con su palabra, utilizando a otro instrumento frágil para que predicara el Evangelio, y por medio de esa predicación del Evangelio mis ojos fueron abiertos por el poder del Espíritu Santo y mi corazón transformado. Eso seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque tengo la promesa de que así será. La iglesia triunfará al final. Ahora no lo podemos ver, pero como providencialmente hemos estado viendo en algunos de los sermones de Miqueas, al final lo que nos espera es victoria y triunfo. Y esto no es para que nos crucemos de brazos, es todo lo contrario, es para motivarnos a trabajar más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de parte del Señor. Si el Señor dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer, yo lo creo, lo dijo el Señor. Él resucitó entre los muertos como evidencia de primera mano de que en efecto Él tiene el poder sobre la muerte y sobre el pecado.
¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? Si usted dice, yo creo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces está usted llevando a cabo esta comisión que ha sido dada a cada uno de ser testigo de Cristo, de predicar el Evangelio a otros. Tiene que ser así. Valoramos nosotros lo que es la iglesia local. Debemos apreciar lo que el Señor nos ha dado también en la iglesia, de pertenecer a una, porque ahí vemos nosotros en miniatura lo que Él está haciendo a gran escala. Pero un día veremos a la iglesia con I mayúscula, la verdadera iglesia católica universal, reunida adorando a aquel que sí tiene toda preeminencia, a Jesucristo, su Redentor. En ese momento vemos que el Señor les dice que todavía no lo dijeran, ya llegaría el momento, y ese momento llegó, y porque así le plació al Señor, nosotros lo escuchamos un día. Oremos.